Hermanos, buenas tardes. Los saludamos con gusto como siempre, deseando, como siempre también, muy grandes bendiciones de nuestro Padre Dios para todos ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra lección, la número 9, en esta semana del libro de 12 mujeres extraordinarias, corresponde a la historia de Marta y María. Nos describe esta lección como trabajo y adoración. Nos explica nuestro libro de las diferentes razones para considerar extraordinarios a cada uno de los personajes que hemos visto. En el caso de Marta y María, yo me pregunto, ¿habrá algo más extraordinario que contar con la presencia física en tu hogar de nuestro Señor Jesús? Poderlo ver, escucharlo, sentir su presencia, su revelación, ser testigo de milagros tan grandes como devolver la vida a un ser humano. La historia completa es por demás interesante. Se nos presenta en 6 pasajes que son los siguientes. 1. El número 1 dice: 3 instantáneas de Marta y María, y nos menciona cómo el milagro dramático y público de Jesús al devolver la vida de Lázaro prueba ser el Hijo de Dios. Marta y María comprenden que Jesús mismo se había puesto en peligro al probar que era el Hijo de Dios, y habla del acto de adoración de María. El pasaje número 2 habla de María, la verdadera adoradora. El número 3, el conflicto entre hermanas. 4, lección sobre la preferencia por los demás. 5, lección en cuanto a la prioridad de la adoración sobre el servicio. Y punto número 6, lección en cuanto a la primicia de la fe sobre las obras. Hermanos, como decía, y bueno, cada una de las historias que hemos estudiado, leído, son con mucho detalle de pasajes, son largas, y en diferentes escritos bíblicos pues nos refieren a cada una de las citas en que se menciona todo esto. Y una vez más, mi esposa en este momento está con ustedes para exponer con detalle estos pasajes apoyada en los textos bíblicos correspondientes. Deseamos pues, como siempre, grandes bendiciones para todos y les mandamos un saludo muy afectuoso. Adelante. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Hoy veremos 2 hermosas mujeres, hermanas, pero tan diferentes, pero algo tenían en común. Ambas amaban a Jesús. Cada una de ellas nos deja una gran enseñanza. Al leer la palabra de Dios, vemos relatos de encuentros de Jesús con ellas, con estas 2 mujeres. Por la narración, creemos que seguramente tuvieron más encuentros que estos 3 que se mencionan en la palabra de Dios. Era común, yo me imagino, que Jesús, dentro de su ministerio, al pasar siempre por Betania, se hospedaba con ellas. Sin embargo, estos 3 encuentros quedaron plasmados por su importancia en el ministerio de Jesús. Veamos. Nuestro primer punto de la lección dice 3 instantáneas de Marta y María. Lucas 10, del 38 al 42, nos narra una visita de Jesús a su casa y un
pequeño conflicto entre ambas. Es en este conflicto donde veremos sus diferentes caracteres con mayor claridad. Juan 11 nos narra la muerte de Lázaro, su hermano posiblemente el menor de los tres, y cómo Jesús lo vuelve a la vida. Fue el milagro que llevó a los líderes judíos a determinar la muerte de Jesús. Y en Juan 12 relata paralelo. Hay un relato que es paralelo con Mateo 26 del 6 al 13 y Marcos 14 del 3 al 9. Y nos cuenta cómo María ungió los pies de Jesús con un costoso ungüento. En algún momento, en alguno de los relatos nos refiere a un perfume de nardos, y cómo los secó con sus cabellos. Y en esa narración nos damos cuenta cómo Judas tenía en su corazón más claro, o más bien tenía puesto en su corazón el dinero que realmente el ser discípulo de nuestro Señor. Veamos a cada una de estas dos mujeres y algunas de sus características. Nuestro segundo punto dice María, la verdadera adoradora. Veamos primero a Marta. Marta. Lucas 10:38 nos dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí nos damos cuenta, por este versículo, que Marta era la dueña de la casa donde vivían los tres. Y nos damos cuenta porque siempre en los versículos donde se mencionan a las dos mujeres o a los tres hermanos, siempre va por delante Marta. Por lo tanto, deducimos que era la mayor y que era la dueña de la casa. Esto nos da a entender cómo ella era una persona hospitalaria. En Lucas 10:40 nos damos cuenta que dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta era una persona que le gustaba atender a sus huéspedes. Era hospitalaria, pero además les comentó, ella se preocupaba porque todo estuviera perfecto y a tiempo. Esa otra característica, era dueña, era hospitalaria. En Juan 11:21 vemos, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto se refiere a cuando Jesús va a verlas después de que se entera que, primero que Lázaro estaba enfermo y luego que había muerto. Y vemos otra característica de Marta, era impetuosa. Ella salió al encuentro de Jesús, a diferencia de María. Ella sale y, palabras a lo mejor un poco de reclamo, le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Vemos características en Marta que la determinan como una mujer impetuosa. Juan 12:2 dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Nuevamente vemos aquí a Marta atendiendo no solo a nuestro Señor Jesucristo, sino que seguramente a los apóstoles, ya que tanto Marcos como Mateo, narrando este mismo pasaje, nos indican que también estaban los apóstoles en casa de Simón el leproso. O sea, Marta, a pesar de que esta no era su casa, sin embargo, Marta los estaba atendiendo, estaba preocupada por atenderlos. Esta era Marta. No podemos decir que no amaba a Jesús. Ella lo amaba y la forma de expresarlo era sirviéndole. Lo que sí es verdad es que esta forma de servir la llevan a perder lo que era más importante, escuchar a Jesús. Creo que a todas o a todos
esto nos ha sucedido. A veces le damos más importancia a las relaciones que a escuchar a las personas. Marta era una persona que le gustaba servir. Ella tenía el don de servicio, le gustaba atender, le gustaba ser hospitalaria, le gustaba que todo estuviera perfectamente bien para poder atender a las personas. Y esto la llevaba muchas veces a perder lo esencial en ese momento. Bien, ahora veamos a María. Lucas 10:39 nos dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. A diferencia de Marta, mientras Marta estaba toda ocupada, a María le gustaba sentarse a los pies del Señor y escucharlo hablar. Juan 12:13 nos dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esta fue otra ocasión, en otra visita de Jesús a casa de ellas. No solo María estaba escuchando la palabra del Señor, sino que además en ese momento tomó un perfume y ungió los pies de Jesús. Era un hermoso acto de adoración de parte de María. Juan 11:28 nos dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Esto sucedió cuando Jesús va a verlas, cuando ya había fallecido Lázaro. Recordemos que Marta sale de su casa con mucho ímpetu, va y lo encuentra en el camino antes de llegar. María se queda en su casa. María estaba triste, lo más seguro es que estuviera llorando, orando. María estaba esperando que Jesús llegara. Mientras Marta sale a encontrar a Jesús, María se queda en casa a esperarlo. Por eso es que Marta va y le dice en secreto: el maestro está aquí y te llama. No podemos decir que María amaba más al Señor, que lo amaba más que Marta, sino que son diferentes formas de adorar. La adoración de Marta era el servicio, la de María, sentarse a un lado de Jesús y escucharlo hablar. Nosotros no solo adoramos a Dios cuando vamos a los cultos o cuando tenemos nuestros devocionales diarios. También nosotros adoramos al Señor cuando atendemos a nuestra familia. También adoramos al Señor cuando nos agrada recibir visitas. También adoramos al Señor cuando hacemos una llamada para algún hermano o hermana que se encuentre en alguna dificultad. Es una forma de adorar al Señor. También adoramos al Señor cuando estamos al pendiente de aquellas personas que están a nuestro alrededor y que tienen una necesidad. Conozcan de la palabra o no. Eso también es una forma de adorar. Adoraban en forma diferente. Marta atendiendo al Señor. Qué mayor regalo, como les comentaba mi esposo, que saber que está Jesús en nuestra casa. Imagínate que tocara, que abrieras la puerta y que le permitieras entrar a tu casa. ¿Qué le ofrecerías? Lo mejor que tienes. María era una forma de adorar, sentarse a su lado, escucharlo hablar, o ungirle con aceite o con perfume los pies, estar a los pies del Señor. Bien, ¿qué pasa cuando vemos cómo Marta está tan ocupada atendiendo y cómo María está sentada a los pies del Señor? Esto causa en Marta un enojo, porque lógicamente ella lo que desea es que María se levantara y le ayudara. Lucas
10:40, en la parte B, dice: ¿No te das cuenta que mi hermana no me deja servir sola? Dile que me ayude. Había tanta confianza entre las hermanas y Jesús que Marta se atreve a decirle: ¿no te das cuenta, Señor, que mi hermana no me ayuda? ¿Por qué no le dices que se levante y me ayude? Sin embargo, nos damos cuenta en la respuesta hermosa de Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ella no, yo me imagino que no esperaba esta respuesta. Ella no esperaba esta respuesta de parte de nuestro Señor. Sin embargo, Jesús le indica amablemente, porque lo hace amablemente, cuáles eran las prioridades en ese momento de su hermana. Lo hace sin reproche, porque él sabía que lo que Marta hacía era una forma de agradarle a él.